Listo, chicos, nos vamos a ver entonces con la siguiente piecita. La siguiente pieza va a ser el eje. Para el eje, pues fíjense que también tenemos elementos cilíndricos. Vamos a trabajar mucho con el comando de cilindro, por lo tanto. Para esto, entonces, vamos a identificar primero, se me ocurre la sección central y después nos ocupamos de hacer los laterales. Hacemos uno y aplicamos simetría. Entonces, para el elemento central tenemos un diámetro de 19 y una longitud de 66. Aquí en mi rino pues tenemos trabajada la embonadura, este fue el primer elemento. Entonces vamos a trabajar ahora sobre una capa que se va a llamar eje. Voy a moverme a esa capa con doble clic. Voy a apagar mi embonadura para que en este momento no nos dé como problemas de visibilidad. Voy a moverlo aquí a un ladito y lo voy a apagar. Apago embonadura. Y ahora sí voy a trabajar entonces con el comando de cilindro sobre mi capa eje. Entonces voy a trabajarlo sobre, se me ocurre nuevamente sobre la vista frontal. Voy a dejar esto por aquí. Voy a iniciar entonces desde la coordenada 0, ese cilindro. Entonces vamos a verlo, vamos a verlo. Nuevamente, comando cilindro. Mi coordenada 0, tecleo 0 y un enter. Listo, ahora sí. Le indicamos el diámetro es 19, recuerden tener configurado entonces diámetro. Verificamos aquí, tenemos sí, 19 de diámetro. Entonces aquí sobre mi vista frontal yo digito 19, un enter, tenemos ya el diámetro. Ahora la longitud, que si recordamos es de 66. Entonces digito aquí mismo 66, un enter, tendríamos nuestro cilindro ya central. Ahora nos ocupamos de uno de los extremos. Tenemos un diámetro de 13 milímetros y una longitud de 16. Entonces aquí en mi rino nuevamente, con el comando cilindro, ubico el centro del borde. Acá un clic, estoy trabajando sobre mi perspectiva. Como el círculo se está generando sobre este plano, entonces con el mouse me muevo hacia la vista frontal. Y aquí le indico entonces el diámetro, que sería 13, un enter. Y le indico ahora la longitud. En este caso verifiquemos nuevamente 16 unidades. Digitamos 16, le doy un enter y tendríamos ya esta sección. Para hacerlo en el otro apartado sería prácticamente lo mismo, podríamos trabajarlo con un comando reflejar desde aquí, pero necesitaríamos tener entonces delimitado la mitad del cilindro. Me parece más fácil volver a hacer el cilindro nuevamente aquí, no son muchos pasos. Selecciono otra vez aquí el borde, un clic, cambia mi vista frontal otra vez, le digo 13 unidades, un enter, y ahora le indico la longitud, que es 16. En este caso, si digito el 16 positivo, será la dirección opuesta. Lo que necesito es esta dirección, entonces digito menos 16, un enter, y listo, ya tendríamos esta sección. Vamos a unirlo todo como un sólido, entonces voy a seleccionarlo todo, voy a decirle aquí unión booleana, tendríamos ya este elemento. Podríamos aquí comenzar a trabajar, digamos, algunos detalles como podrían ser los chaflanes, donde tenemos, por ejemplo, aquí un chaflán a 45 grados de distancia 1. Entonces, aquí tenemos que escribir el comando chaflán en borde, este que ustedes ven aquí, chaflán en borde. Listo, chaflán en borde. Me voy a ir al apartado de la parte superior y voy a verificar que en siguiente distancia diga igual a 1. Si llega a decir otro número, hago clic sobre este ítem, digito el 1 y le doy un enter. Aquí ya seleccionaría las aristas, que serían este elemento de aquí y este elemento de aquí, este borde. Le indico enter una vez para previsualizar, una segunda vez para confirmar. Tendríamos entonces ya el chaflán en nuestros elementos. Podríamos trabajar ahora con lo que es la perforación que lleva. Esta perforación que lleva por todo el centro. Identificando primero que tenemos una longitud total de 60, el diámetro de esa perforación podríamos verificarlo aquí. Tenemos no el detalle de en una cota aquí, pero sí aquí de diámetro 6. Entonces podemos asumir ese mismo diámetro para esta perforación. Un cilindro de diámetro 6 y profundidad 60, la profundidad total.
Entonces vamos a indicarle aquí, eh, desde el rino, voy a dibujar otro cilindro. Podríamos trabajarlo desde la misma vista frontal, donde inicio por aquí en este punto. Le digo que el diámetro entonces ahora va a ser 6, digito 6 y 1 enter. Y le indico ahora la profundidad que teníamos, que era 60 unidades. Vamos a digitar acá 60, un enter. Este va a ser nuestro elemento de corte. Para de pronto identificarlo un poco más fácil, voy a hacer un clic sobre él y voy a cambiarlo de capa para que se diferencie de este objeto. Lo siguiente sería indicarle tal vez el detalle del chaflán que tiene en la punta, esta punta que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, ese chaflán vendría siendo de 3 unidades, pues lo puedo identificar por la diferencia entre estos dos elementos, un chaflán de 3. Entonces podemos aquí utilizar otra vez el comando chaflán en borde. Selecciono yo una de las aristas, podría tomar esta arista de aquí, pero antes de tomarla recuerden cambiar el dato del chaflán. Clic aquí, le indicamos 3, un enter, ya está el chaflán. Lo verificamos, si aquí tenemos chaflán de 3, perfecto. Entonces seleccionamos la punta, seleccionamos esta arista, perdón, un enter, una vez, dos veces, y vamos a verificar otra vez. ¿Qué pasó? Otra vez comando chaflán en borde. Le digo aquí, ya está en siguiente radio igual a 3, selecciono esta arista, un enter y un enter. Me dice fallo al crear. Podríamos dejar tal vez, de pronto el chaflán es muy exacto, como el diámetro es 6. Podríamos dejar tal vez el chaflán, en este caso 2.9, se me ocurre a mí, o 2.95. Dámosle acá 2.95, enter, que quede así. Seleccionar ahora sí la arista, un enter y un enter. Esto sí ya queda un poco más similar. Igual la diferencia son unas pocas décimas, pero nos funciona para el ejercicio. Para poderlo ubicar entonces sobre esta sección necesitamos la referencia centro. Voy a utilizar el comando mover. Selecciono el objeto mover, que sería este, un enter. Busco aquí el borde de la pieza para identificar el centro, un clic, y me voy hacia el centro, o hacia el borde más bien, de este círculo que tenemos aquí. Vamos a tratar de identificar el centro. Si nos llega a costar desde aquí, lo tomamos tal vez desde algún borde. Aquí tal vez lo conveniente sería desactivar la referencia cerca, que me está generando algo de conflicto. Y ubicar el centro. Vamos a hacerlo nuevamente. Comando mover de esta pieza, enter, de este centro respecto a tal vez este centro de aquí, de este borde. Listo. Esto es lo que buscamos, que esté haciendo interferencia. No importa que la perforación quede apuntando en esta dirección, hacia aquí esté hacia el otro, solamente es una cuestión de girar la pieza y ya quedaría. Le vamos a indicar aquí entonces el comando de diferencia booleana, donde selecciono primero lo que conservo, un enter, otra vez lo repito, perdón, selecciono lo que conservo primero, después lo que voy a quitar, un enter, y ya tendríamos nuestra perforación. Listo. Listo, si ya tenemos entonces la perforación, procederíamos a hacer la otra perforación, que es la que está en este sentido. Otro cilindro de diámetro 6, y podríamos darle de longitud tal vez un poco más de estos 19 para que corte toda la pieza. Ese cilindro lo tendríamos que trabajar tal vez desde la vista superior, sería algo conveniente. Entonces, aquí mi rino, selecciono nuevamente comando cilindro. Desde la vista superior voy a tomar por aquí un punto aparte, aquí alejado. Voy a decirle que el diámetro va a ser 6, enter. Y que vamos a dejar entonces una longitud de, podemos colocar 30, es decir, algo exagerado. Esto nos podría funcionar también. Y podría entonces verificar aquí que esté activa la referencia medio y la referencia tal vez centro. Esto nos podría ayudar para poder posicionar lo que es esta perforación aquí.
Entonces, comando mover, selecciono mi cilindro, un enter, tomo el centro de este cilindro y lo voy a llevar aquí a esta unión. Voy a verificar si de pronto desde aquí me queda un poco más cómodo. Mm, podríamos tomarlo desde, se me ocurre a mí, podríamos llevarlo aquí a este punto, un clic, aquí estaría nuestro elemento y voy a empujarlo hacia el fondo. ¿Cuánto deberé moverlo? Vamos a revisar aquí el plano. Tenemos entonces una distancia, bueno, realmente aquí no está especificada, pero podríamos asumir que es en la mitad. Suponiendo que esto ya tiene los 66, la mitad sería 33 unidades. Tomaría entonces este cilindro, lo movería en el sentido contrario al positivo, menos 33, un enter, y desde aquí podríamos trabajar la diferencia booleana. Selecciono yo mi objeto, un enter, luego selecciono lo que voy a quitar, un enter, y ya tendríamos nuestro corte. ¿Vale? Identifiquemos aquí un detalle, por ejemplo tenemos otro pequeño chaflán que tiene por ejemplo dos medidas, 1.25 y 0.50. Esto ya no es con grados sino es con dos medidas. Entonces para hacer esto podríamos movernos aquí en el rino, recordemos que ese chaflán va aquí en este borde, escribimos chaflán en borde nuevamente y podríamos decirle entonces, se me ocurre a mí, siguiente distancia, bordes en cara. Podríamos indicarle, seleccione los objetos con empalmes. No. Hicimos otra vez chaflán en borde. Vamos a decirle aquí, vamos a dejarle aquí 1.25, un enter y vamos a darle clic en la arista. Un enter nuevamente y un enter. Vamos a verificar aquí algo. Vamos a dejarlo de 1.25 a ambos lados y un enter nuevamente. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Listo. Siendo así, ya quedaría terminado entonces el modelado del eje.